Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que en realidad es un tema que va a transversalizar toda la materia, pero queremos tener una clase específica con ustedes para pensar en la cuestión de un concepto que es muy importante y además de ser muy importante para pensarlo en nuestra caja de herramientas, es un concepto que tiene una historia, que se construye, pero que además es muy importante para pensar cuestiones inherentes a la salud mental, ¿sí? En realidad, sí, por un lado, a la salud mental en sí, pero además el modo de abordar las problemáticas vinculadas a la salud mental. En este sentido, hoy vamos a hablar de interseccionalidad, ¿sí? La mirada de la cátedra es una mirada interseccional, pensamos los múltiples atravesamientos que las personas tienen y por ende componen sus psiquismos. Vamos a ir adentrándonos en este concepto paulatinamente, pero en este primer video quiero remarcar algo que tiene que ver fundamentalmente con los conceptos que venimos trabajando en la materia, ¿sí? Vamos a hacer un repaso muy breve por algunos conceptos de los cuales nos vamos a servir para poder anclarnos en el concepto que nos convoca hoy, que es el de interseccionalidad, ¿no? Entonces hagamos un breve repaso de, en principio, las dimensiones, ¿sí? La materia plantea tres dimensiones: la dimensión ética, la dimensión política y la dimensión epistémica, y entendemos que estos son conceptos, constructos teóricos que nos van a servir para pensar tres niveles de análisis de una misma situación, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la dimensión epistémica, ¿sí? Estamos hablando de los aportes de Sylvia Bleichmar, que retoma la doctora Deborah Tager, y a los cuales les incorpora la perspectiva de género. ¿Y qué es lo que plantea Sylvia Bleichmar y después retoma Deborah Tager respecto a la dimensión ética? Tiene que ver con la dimensión que plantea la noción del semejante, ¿no? ¿Cómo es nuestra noción del semejante? Si nuestra noción del semejante es ampliada, es acotada, ¿no? ¿Y a quiénes consideramos nuestros semejantes? Por ende, a quienes consideramos merecedores de nuestros mismos derechos, ¿no? Consideremos la dimensión ética para pensar la interseccionalidad, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en los próximos videos. Después tenemos la dimensión epistémica, ¿no? Que nos va a traer justamente los a priori históricos, cuáles son los contextos en los cuales una verdad se constituye, los saberes de época se constituyen, ¿no? Esto lo desarrolla Ana María Fernández, pero Ana María Fernández lo trae desde Nietzsche. Entonces, cuando pensamos desde La mujer de la ilusión, lo que está planteando Ana María Fernández es pensar esas verdades que se construyen como verdades absolutas y que parecen un continuo, algo que es eterno y que siempre va a ser así. En realidad, cuando empezamos a hacer el ejercicio de elucidación crítica, encontramos que estas verdades fueron construidas sociohistóricamente y que respondieron a ciertos intereses. Por último, vamos a tomar la dimensión política. La dimensión política, Ana María Fernández la retoma desde Michel Foucault, y va a hablar de la distribución inequitativa del poder, ¿no? Cómo el poder se distribuye de maneras inequitativas y justamente tiene que ver también con estos a priori históricos, ¿no? Por ende, para pensar el concepto de interseccionalidad tenemos que pensar en las olas del feminismo, específicamente la tercera ola del feminismo. ¿Qué es lo que pasaba, no? Tenemos un contexto histórico en el que nace la tercera ola del feminismo, que es el mismo contexto en el cual aparecen los Black Studies, los estudios de la negritud, que aparece, por ejemplo, el movimiento de Panteras Negras, el movimiento hippie, los movimientos pacifistas. En este contexto, lo que empieza a pasar es que las mujeres, las feministas negras, empiezan a plantear que se sentían expulsadas de manera doble, se sentían oprimidas doblemente. En el grupo de los movimientos de la negritud por ser mujeres y en los movimientos feministas por ser negras, ¿no? Bueno, vamos a dejar este video por acá, ¿sí? Simplemente para
pensar cómo surge este concepto y vamos a ver en la clase de hoy, en la presentación, que tenemos muchas referentes que fueron construyendo de a poco y avanzando en la profundización de este concepto hasta la definición de Kimberly Crenshaw, que es un alegato jurídico en el cual toma este concepto y lo define de manera completa, como lo pensamos al día de hoy, por primera vez. ¿Sí? Pero les invito a continuar con la presentación, a ver qué van diciendo las diversas referentes del movimiento del feminismo negro y nos encontramos en el próximo video.